Canadá es el segundo país más grande de la Tierra por superficie y un epicentro en descubrimientos, desde fósiles que están reviviendo hasta civilizaciones congeladas. He aquí una hora de descubrimientos en Canadá. Un fósil de dinosaurio. Un fósil recién descubierto tiene intrigados a los científicos. Un esqueleto completo de hadrosaurio. El fósil, que parecía estar asentado en la ladera de una colina, fue avistado sobresaliendo del terreno en el Parque Provincial de los Dinosaurios en Alberta, Canadá, según informa El Nacional. He aquí un dato curioso. ¿Sabía que la mayoría de los huesos de dinosaurio que se encuentran en los museos son en realidad réplicas basadas en lo que los investigadores han reconstruido sobre el terreno? Por esta razón, encontrar un esqueleto totalmente conservado podría proporcionar a los científicos conocimientos fundamentales no solo sobre el aspecto de estos dinosaurios, sino también sobre su desarrollo. Los hadrosaurios, también conocidos como pico de pato, debido a la forma de su hocico, fueron una fascinante especie que habitó en la Tierra durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente unos 65 a 75 millones de años. Estos magníficos animales eran herbívoros de gran tamaño, alcanzando alturas impresionantes de entre 7 y 10 metros, y teniendo un peso estimado entre 2 y 4 toneladas. Su característico hocico grande y plano les permitía alimentarse eficientemente de plantas y vegetación. Además de su sorprendente anatomía, su estilo de vida en manadas y su capacidad de comunicación a través de sonidos es otro aspecto fascinante de estas criaturas. El puente colgante más largo. Este es el puente colgante peatonal más largo de Canadá, con una impresionante anchura de 600 pies, y una altura de 150 pies sobre el suelo del cañón. Esta magnífica estructura ha superado el récord anterior del segundo puente colgante más largo, que tenía una longitud de 200 pies. Personalmente, debo admitir que aunque la vista es impresionante, la altura de este puente me genera cierto temor. Además, es interesante destacar que este puente fue construido utilizando tecnología de vanguardia y materiales de alta calidad, para garantizar su resistencia y seguridad. También es importante mencionar que este puente ofrece una experiencia única para los visitantes, ya que pueden disfrutar de vistas panorámicas impresionantes del cañón y la naturaleza circundante. Si te consideras una persona valiente y aventurera, definitivamente deberías atreverte a cruzar este imponente puente colgante y vivir una experiencia emocionante e inolvidable. Túmulo iroqués. Se llevó a cabo una excavación en Tabor Hill, en Scarborough, que reveló un enorme enterramiento indígena que data del siglo XIII. Se encontraron los restos de 472 individuos que se cree eran miembros de la comunidad iroquesa que seguían un ritual único conocido como la Fiesta de los Muertos. Esto implicaba esperar de 10 a 12 años para enterrar a sus miembros fallecidos en un entierro masivo. Sin embargo, la excavación del yacimiento y la perturbación de los muertos causó una gran controversia entre las comunidades indígenas locales, ya que iba en contra de sus creencias tradicionales. En respuesta, 6 tribus indígenas organizaron un ritual de reentierro en 1961, en el que se celebró de nuevo la Fiesta de los Muertos, para volver a enterrar los cuerpos que fueron excavados para la investigación. Hoy en día, el lugar de enterramiento, antaño descuidado, se ha transformado en un parque de 3 acres en honor de los difuntos. Las culturas y tradiciones indígenas suelen seguirse estrictamente haciendo hincapié en la espiritualidad. Aunque no se comprende del todo la razón del ritual de enterramiento masivo de la comunidad iroquesa, aún se respeta hoy en día. La ceremonia de reentierro se convirtió en un fenómeno nacional e internacional, con representantes indígenas de todo el mundo que se unieron a la fiesta oficial de los muertos para presentar sus respetos. Un lago manchado. Durante incontables épocas, un lago de Soyuz ha tenido la estimada reputación de cuerpo de agua místico y curativo, y ahora se ha convertido en uno de los destinos turísticos más cautivadores de Canadá. Todo gracias a su distintivo aspecto. Este lago se encuentra en el Valle de Oscagon, en la Columbia Británica. Esta masa de agua se encuentra entre los lagos más ricos en minerales del planeta, con predominio de sulfatos de magnesio, calcio y sodio. A lo largo de la historia, el lago Osius ha sido famoso como lugar mágico de curación. Los indígenas locales creían que el agua podía curar todo tipo de cosas como torceduras, infecciones y problemas de piel. Incluso convocaban treguas durante las guerras para que los guerreros heridos pudieran venir aquí a curarse.
Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados usaron los minerales del lago para fabricar munición en las fábricas cercanas. Una familia quería convertirlo en un balneario, pero los indígenas les persuadieron de lo contrario. Finalmente, devolvieron el lago a la comunidad indígena, que lo conserva actualmente. No se puede nadar en el lago manchado debido a la protección de las piscinas de colores. Sin embargo, aún puede admirarlo desde detrás de una valla que lo rodea por completo, un lugar imprescindible en su lista de cosas por hacer. Antigua cultura Inuit. Los Inuit, un pueblo indígena del Ártico, vivían en las gélidas regiones del norte de la isla Ellesmere, en Nunavut, hace unos 4000 años. Eran hábiles cazadores y cazaban criaturas del Ártico para sobrevivir. Eran tribus de cazadores procedentes de Alaska y del noreste de Asia que se asentaron en esta región. Los arqueólogos han encontrado pruebas de sus asentamientos que datan de hace 4200 años, incluidos restos de campamentos de caza y artefactos antiguos. Estos artefactos, como herramientas de piedra finamente trabajadas, revelan los toques artísticos de los pueblos árticos. Se cree que los Inuit fueron uno de los primeros pobladores de la región de Norteamérica y podrían haber creado la estructura más antigua de Canadá, hecha por el hombre, que data de hace 5000 años. Aunque se sabe poco sobre la vida de los Inuit, se cree que se enfrentaban a duras condiciones similares a las de los esquimales. Cazaban animales marinos y criaturas como ballenas, y vivían en condiciones de frío extremo. Aún hoy, los descendientes de los Inuit viven en Canadá y continúan siguiendo el estilo de vida cazador de sus antepasados. Los asentamientos y artefactos de los Inuit proporcionan valiosos conocimientos sobre su vida y su cultura, y ponen de relieve su notable capacidad para adaptarse y sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Restos indígenas. Recientemente se hizo un descubrimiento desgarrador en Canadá. Una nación indígena descubrió más de 200 cadáveres en el suelo de una antigua escuela indígena en Canadá. Entre 1883 y 1996, las autoridades canadienses separaron por la fuerza a unos 150,000 niños indígenas de sus familias, enviándolos a escuelas como la Escuela Residencial Indígena de Kamloops. Las lenguas y tradiciones indígenas estaban prohibidas y los abusos eran rampantes, todo ello con el objetivo de borrar sus identidades indígenas, asemejándolas a prisiones. Según Crystal Gayle Fraser, profesora de la Universidad de Alberta, los indígenas sabían que algo horrible les ocurría a los niños enviados a los internados, pero no fue hasta 2021 cuando se reveló la verdad. Lo más triste es que menos de un año después, se encontraron más de 300 tumbas sin nombre en la escuela. Además de los 200 restos encontrados por el radar, también se informó en el pasado de varios niños indígenas que huyeron o desaparecieron. Aunque los padres no creían, tuvieron que aceptar que sus hijos habían desaparecido. Este descubrimiento reveló la verdad detrás de la desaparición. Grupos indígenas de Canadá exigen una búsqueda exhaustiva de los antiguos internados en todo el país. El gran jefe Stuart Philip, presidente de la Unión de Jefes Indígenas de la Columbia Británica, resaltó la importancia de investigar a fondo los emplazamientos de los internados en busca de fosas comunes sin identificar. Diente de tiburón prehistórico. En Alberta, 2 hermanos hicieron un descubrimiento extraordinario en el patio de su casa. Max Mauricio, de 7 años, y su hermano estaban excavando en su patio trasero, con la esperanza de descubrir un hallazgo interesante. Y lo hicieron. Encontraron un objeto que en un principio pensaron que era una garra de algún animal de la zona. Sin embargo, sus padres no estaban tan seguros, y llevaron unas fotos del objeto a unos expertos en paleontología. Los expertos identificaron el objeto como un diente de tiburón, para asombro de la familia. Pero lo que fue aún más sorprendente es que no ha habido tiburones en Alberta desde hace mucho tiempo. Los expertos dataron el diente en unos 60 millones de años, lo que significa que pertenecía a una especie de tiburón que vagaba por la Tierra hace millones de años. La especie de tiburón fue identificada como Scapinarincus, un antecesor de los modernos tiburones duende. En la prehistoria, la mayor parte de la Tierra estaba cubierta por el océano, incluida la región que hoy es Alberta. El diente se expone ahora como fósil en el Museo Royal Tyrrell. El descubrimiento del diente de tiburón es solo un ejemplo del popular pasatiempo de la búsqueda de fósiles en Alberta. Los residentes locales
han contribuido a importantes descubrimientos científicos gracias a sus hallazgos de fósiles. Es asombroso pensar que un niño pueda encontrar algo que tiene millones de años en el patio de su casa. La caza de fósiles ha sido apreciada por los científicos durante años y sigue siendo una forma importante de aprender más sobre el pasado. El agua verde de Gold Stream. No, esto no es una pantalla verde. Esta agua es realmente verde. Esta foto fue capturada en diciembre de 2010 en el Parque Gold Stream de Victoria. De forma bastante inesperada, las aguas del río adquirieron un tono verde neón que obviamente no era algo normal. Extrañamente, al cabo de aproximadamente una hora, la coloración verde fluorescente se disipó tan repentinamente como había aparecido. Al analizar el agua verde neón, el Ministerio de Medio Ambiente local identificó al culpable como una sustancia química conocida como fluorescencia. Afortunadamente, tanto la sustancia en sí como sus subproductos de degradación no son tóxicos. Los expertos, teniendo en cuenta la concentración y el caudal del río, concluyeron que la vida acuática y su hábitat permanecían ilesos. Aunque no se ha identificado a los responsables de esta vívida transformación, las autoridades especulan con que el vertido de fluoresceno en el río Gold Stream fue probablemente una traviesa broma de la temporada navideña, una broma divertida pero increíblemente dañina que no debería repetirse, ¿no cree? Tumbas de niños sin marcar. El reciente descubrimiento de 751 tumbas de niños indígenas sin marcar en Saskatchewan ha causado una gran controversia en la comunidad canadiense. No es el primer descubrimiento de este tipo, ya que hace unas semanas se encontraron 215 tumbas similares en una antigua zona de internados de la Columbia Británica. Las tumbas no estaban marcadas de ninguna forma y no se consideran enterramientos masivos. Entre 1863 y 1998, más de 150,000 niños indígenas fueron apartados de sus familias y enviados a estas escuelas, financiadas por el gobierno canadiense y de asistencia obligatoria. Por desgracia, muchos niños murieron en estas escuelas debido a la mala gestión, el alojamiento inadecuado, las condiciones insalubres y la calefacción insuficiente. Se cree que más de 6,000 niños murieron en estas condiciones, y algunos fueron víctimas de abusos físicos o sexuales. Las autoridades descubrieron estas fosas utilizando un moderno radar de penetración terrestre. Antiguos alumnos han acusado a la Iglesia Católica Romana, responsable del 70% de estas escuelas, de maltratar y abusar de los niños indígenas y de obligarles a crecer odiándose a sí mismos. Se trataba, en cierto modo, de una forma de genocidio cultural. El gobierno canadiense se disculpó por haber aplicado este sistema en el pasado, en 2008, y espera encontrar todos estos grados para darles la debida calificación y respeto. La Iglesia Católica Romana aún no se ha pronunciado al respecto. Extrañas criaturas marinas tropicales. Imagínese que ha ido a pescar pensando que tendrá una gran captura, pero después de recoger la red, encuentra una criatura larga y translúcida que se parece a un pepino. Sí, estas criaturas rosáceas y tubulares dieron la bienvenida a los pescadores de Canadá en 2017. Estas criaturas se conocen como pirosomas y en las aguas tropicales donde suelen encontrarse, suelen alcanzar la asombrosa cifra de 9 metros. Sin embargo, en las aguas más frías de Canadá, estas solo alcanzan los 2 pies. Aún así, su presencia suponía una amenaza para el ecosistema local de las aguas canadienses. Al fin y al cabo, había millones de ellos, dispuestos a erradicar y perturbar la flora y la fauna locales del territorio. Ese mismo año, un equipo de investigadores del Centro de Oregón realizó un estudio que arrojó resultados asombrosos. Recogieron la asombrosa cantidad de 60,000 de estos organismos brillantes, parecidos a pepinos en solo 5 minutos de pesca con red. Los expertos creen que las criaturas marinas parecían haber emigrado hacia el norte, probablemente arrastradas por corrientes de agua inusualmente cálidas. En los últimos años, los pescadores locales fueron de los más afectados, ya que ahora se enfrentan al reto de recoger miles de estos viscosos tubos marinos en lugar de salmón o bacalao. Afortunadamente, esta situación se puso bajo control. Antiguas pinturas rupestres. En la antigüedad, mucho antes de que existieran tecnologías como Internet y la televisión, la gente se entretenía con diversas actividades, entre ellas la creación de arte. De hecho,
Se han descubierto obras de arte rupestre y pinturas murales en todo el mundo, incluso en Canadá. Estas obras de arte, que se cree fueron creadas por antiguos indígenas, representan una amplia gama de temas, desde animales hasta criaturas fantásticas como extraterrestres de un solo ojo. Aunque algunas de las imágenes pueden haber sido imaginadas, otras probablemente representaban criaturas de la vida real que el artista encontró. Aunque los antiguos pueblos indígenas crearon arte utilizando diversos medios, como troncos, madera, pergaminos y pieles, solo el arte rupestre y pétreo ha sobrevivido a la prueba del tiempo. El antiguo arte rupestre hallado en Canadá proporciona una visión de la vida de quienes una vez habitaron la Tierra, y estas imágenes han perdurado durante cientos, si no miles de años. Los intrincados detalles y técnicas utilizados en el arte sugieren que la creación de estas obras de arte requirió gran habilidad y cuidado, y que fueron creadas con una profunda reverencia por el mundo natural. Estas artes rupestres son una prueba genuina de la creatividad y el ingenio de los pueblos antiguos, las gentes que una vez llamaron hogar a estas tierras. Camión funcional hecho de bloques de hielo. En 2014, una empresa canadiense de productos de automoción creó un vehículo único, del que el rey del hielo estaría orgulloso, un camión hecho enteramente de hielo. Este camión funcional fue idea de Canadian Tire, con sede en Zúrich, Ontario. En un principio, esta máquina de hielo se creó para mostrar las impresionantes capacidades de su batería Motomaster Eliminator Ultra, diseñada para funcionar a la perfección, incluso a temperaturas bajo cero. Ahora bien, ¿qué puede soportar el hielo sin afectarlo, en lugar del propio hielo? Todo lo que hizo falta para que este concepto se hiciera realidad son 14,000 libras de hielo y mucha paciencia. El equipo sometió a la Motomaster Eliminator Ultra Battery a temperaturas gélidas de hasta 40 grados Celsius negativos antes de utilizarla para arrancar el camión de hielo. Durante la prueba de conducción posterior, esta creación helada alcanzó una velocidad de 12 millas por hora, cubriendo una distancia de aproximadamente 1 milla. No está tan mal, ¿verdad? Ahora imagine apilar y utilizar más de 14,000 libras de hielo y transformarlo meticulosamente en algo funcional. Debo decir que el producto acabado es tan genial como su concepto. Usted sabe que los creadores de este camión se esforzaron mucho solo para realizar este plan. Un oso polar híbrido. Grizzly o polar. Este pequeñín es una mezcla de ambos. Este Peasley, o cultivador, es una criatura híbrida que ahora desconcierta a los investigadores tras su aparición en el oeste de Canadá y Alaska. La pista de esta criatura comenzó cuando un hombre de Nunavut, una remota región a lo largo de la bahía canadiense de Hudson, se encontró con una de estas notables criaturas en su propiedad. Aunque estas criaturas han sido avistadas en el pasado, el aumento de su población implica que el hábitat de los osos polares está disminuyendo. A medida que el clima de nuestro planeta se calienta cada vez más, el deshielo empuja a estas criaturas a explorar tierras a las que nunca habrían llegado. Lo mismo ocurre con los osos pardos. Con más posibilidades de encontrarse en la naturaleza, cada vez más parejas de estos animales pueden reproducirse. Sin embargo, a los científicos les preocupa que el mestizaje continuado entre osos pardos y osos polares pueda conducir en última instancia al delirio de la población de osos polares, empujándola potencialmente hacia la extinción. Invasión anual de serpientes. Cada año, Manitoba, una provincia de Canadá, permanece ignorada y desierta hasta que llega la primavera y la despierta. A diferencia de Japón con sus cerezos en flor, o de las regiones septentrionales con las auroras, esta pequeña provincia tiene algo único que ofrecer al mundo: una invasión anual de decenas de miles de serpientes que atrae a miles de turistas de todo el mundo. Las serpientes de lecho rojo viven en Manitoba desde hace siglos, y su población es tan densa que los agricultores han abandonado la agricultura en la zona. El suelo a nivel de superficie tiene una fina capa de piedra caliza que permite que el agua se filtre por el subsuelo, creando una extensa red de túneles, cuevas y sumideros donde las serpientes se esconden durante el invierno. Sin embargo, en primavera, aproximadamente 70,000 serpientes salen para aparearse, creando un extraordinario espectáculo de campos y fosos repletos de innumerables serpientes, todas deslizándose y moviéndose juntas.
Los espectadores dicen que esto crea un sonido único cuando tantas serpientes se deslizan unas contra otras, similar al crujido de las hojas, pero más fuerte. Aunque la especie de serpiente es inofensiva y no venenosa, puede seguir siendo una visión inquietante para quienes tienen miedo a las serpientes. No obstante, esta reunión de serpientes es única en Manitoba y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Es una de esas cosas extrañas y fascinantes que hacen que Canadá destaque. Cachorro de lobo de la Edad de Hielo. En el año 2018, ocurrió un descubrimiento científico de gran relevancia en el permafrost canadiense. Durante una expedición de investigación, los científicos hicieron un hallazgo extraordinario: los restos momificados de un lobo cachorro perteneciente a la Edad de Hielo, así como los restos de un caribú con su piel y pelaje extremadamente bien conservados. Estos hallazgos sorprendieron a los expertos, ya que a pesar de tener más de 50.000 años de antigüedad, el pelaje de estas criaturas continuaba en perfecto estado. El análisis de estos antiguos especímenes ha proporcionado una visión única de cómo era la vida durante la Edad de Hielo, aportando valiosos datos acerca de la apariencia y biología de estas fascinantes criaturas. El pelaje y la piel bien conservados, junto con otros restos fósiles encontrados, proporcionaron a los científicos una valiosa fuente de información para investigar a fondo las características físicas del animal y obtener un mayor entendimiento de sus adaptaciones al desafiante entorno en el que vivió durante la época de la Edad de Hielo. Gracias a estos hallazgos, los expertos pudieron analizar detenidamente la estructura del pelaje y la piel, así como examinar otros aspectos anatómicos del animal, lo que les permitió obtener una visión más completa y detallada de cómo se adaptó y sobrevivió a las condiciones extremas de dicha era. El misterioso pozo de dinero de Oak Island. Cuenta la leyenda que hay un tesoro escondido enterrado en Oak Island, y hay muchas historias sobre su origen. Algunos creen que fue enterrado por un pirata llamado Capitán Kidd tras su última incursión en barcos españoles, mientras que otros piensan que estuvo relacionado de algún modo con William Shakespeare o los Caballeros Templarios. Aunque no está claro qué historia es cierta, la gente está convencida de que hay un tesoro en algún lugar de esa isla, y el sitio más probable es un lugar conocido como el Foso del Dinero. El Money Pit, un agujero artificial descubierto por un grupo de adolescentes en 1795, desciende más de 100 pies bajo tierra y tiene pozos de madera cada 10 pies, hasta 90 pies por debajo. Está cargado de trampas explosivas y diseñado para derrumbarse con el agua de las inundaciones, lo que dificulta enormemente su excavación. Muchos buscadores de tesoros se esfuerzan por localizar el Money Pit original. Se derrumbó en 1960 como consecuencia de un intento inadecuado de excavar a través del agujero. Pero antes de desaparecer, la cueva dejó algunos rastros que dan a entender que puede haber un tesoro enterrado en su interior. Entre las cosas encontradas había monedas de oro del siglo XVI, una cruz de metal y pergaminos. También se encontró una piedra de 90 pies de largo, con lo que parece ser un mensaje descifrado en el que se lee 40 pies más abajo: hay enterradas 2 millones de libras. La maldición de Oak Island, un programa de televisión del canal Historia, presenta a dos hermanos y sus intentos de encontrar este tesoro. La maldición hace referencia a una leyenda que dice que el tesoro está maldito y no se encontrará hasta que se pierdan 7 vidas intentando encontrarlo. Hasta ahora se sabe que se han perdido 6 vidas. Los castores gigantes. Los castores gigantes son una parte fascinante de la historia que mucha gente desconoce. Estos antiguos roedores eran antaño tan grandes y pesados como los osos negros actuales. Con unas medidas de hasta 2 metros de largo y 1,20 m de alto, vagaban por el continente norteamericano durante la última gran edad de hielo, por lo que formaban parte de la megafauna que vivió durante esa época. Sus fósiles se han descubierto en varias partes de Norteamérica, siendo Canadá una zona especialmente rica en estos hallazgos. Los castores gigantes existen desde hace millones de años, y los fósiles más antiguos datan de hace 3 millones de años. Los científicos han descubierto que estos animales eran herbívoros, pero aún no se sabe con certeza si también construían presas como sus congéneres actuales. Es difícil saber si las antiguas presas que se han encontrado fueron hechas por castores o eran formaciones naturales. Lo que es seguro es que el castor gigante se extinguió junto con más del 75% de los mamíferos tras la última gran edad de hielo,
y que los fósiles más jóvenes datan de hace 10.000 años. Curiosamente, los castores actuales coexistieron durante un tiempo con sus antepasados naturales. Los castores actuales son mucho más pequeños que sus antiguos primos. Aunque es difícil encontrar pruebas de presas de castores de miles de años de antigüedad, sigue siendo asombroso pensar que estas criaturas vagaron una vez por la misma tierra que nosotros hoy. A pesar de su extinción, los castores gigantes siguen siendo una parte fascinante de la historia natural de Norteamérica. Medusa de 500 millones de años. Las medusas son algunas de las criaturas más peculiares del planeta y también figuran entre los primeros animales complejos que han existido. Puede que no tengan cerebro, pero estas criaturas se encuentran entre las que más tiempo han sobrevivido en nuestro planeta. En un planeta en constante cambio, con 5 grandes extinciones, esa es una hazaña increíblemente difícil de lograr. Y por eso la mayoría de los descubrimientos de especímenes de medusas se consideran valiosos. En las montañas rocosas de la Columbia Británica se descubrieron fósiles de la medusa Phasmophormis. Esta enorme medusa vivió hace más de 500 millones de años. Este descubrimiento desafía las nociones previas sobre los orígenes de las medusas, sugiriendo que existen desde hace al menos 500 millones de años. Aunque existe cierto debate entre los investigadores, se suma a las pruebas de que las medusas o sus antepasados formaron parte de la antigua vida marina de la Tierra durante el período cámbrico. Los fósiles de Burguesa medusa miden aproximadamente 8 pulgadas de largo, lo que las convierte en unas de las criaturas más grandes de su época. Las investigaciones modernas sugieren que estas enormes medusas que vivieron hace millones de años fueron los antiguos antepasados de la mayoría de las medusas modernas que vemos hoy en día. Sur. En las remotas y heladas tierras salvajes de Yukon, Canadá, se hizo un notable descubrimiento: los restos excepcionalmente bien conservados de un cachorro de lobo prehistórico llamado Hor, que vagó por nuestro planeta hace más de 50.000 años. Sur significa lobo en lengua Han. Hablado por los lugareños de la región, el cachorro de lobo fue encontrado en el verano de 2021 cerca del río Klondike. Investigadores dirigidos por el paleontólogo Dr. Grant Sazula encontraron al cachorro en el permafrost, en proceso de descongelación, donde había permanecido intacto durante milenios. El pelaje, los dientes, la piel e incluso algunas de las últimas comidas de Sur han sobrevivido a la prueba del tiempo. Este estado prístino se debe principalmente a las temperaturas de congelación del permafrost, que ayudan a proteger los restos del cachorro de la descomposición. La datación por radiocarbono sitúa la edad de Hure en unos 50.000 años, lo que lo convierte en uno de los ejemplares de lobo más antiguos y completos jamás encontrados en la región. Este valioso descubrimiento ofrece a los investigadores una oportunidad única de aprender más sobre los lobos de la edad de hielo y su papel en los ecosistemas antiguos. Única reserva mundial de sirope de arce. El delicioso néctar de la naturaleza, conocido como sirope de arce, es un sabor familiar para muchos amantes de la comida. Su producción depende de las condiciones naturales y medioambientales, que pueden dar lugar a un excedente o a una escasez de producción de sirope de arce. Sin embargo, la demanda de sirope de arce siempre está presente, y Canadá, como mayor productor mundial de sirope de arce, ha construido unas instalaciones de reserva para garantizar un suministro adecuado. La única reserva de sirope de arce del mundo se creó en 2000 y está situada en Quebec. Con un asombroso tamaño de 257.000 pies cuadrados, puede albergar hasta 55 millones de libras de sirope de arce. Este movimiento estratégico dio sus frutos durante la pandemia de COVID-19, cuando hubo una enorme demanda de sirope de arce tanto a nivel nacional como internacional. Debido a que cada vez más gente se quedaba en casa y prefería la comida casera, los productores de sirope de arce de Quebec se aseguraron de tener suficientes reservas de sirope de arce para satisfacer la demanda. El arce es el símbolo nacional de Canadá, e incluso está representado en su bandera nacional. No es de extrañar que sean los mayores productores de sirope de arce del mundo y que estén dispuestos a hacer todo lo posible para almacenar su bien nacional para un día lluvioso. Esturión de 100 años. Nuestra lista comienza con una gran captura. 4 pescadores fueron a pescar a la Columbia Británica el Día del Padre del año pasado y acabaron capturando un pez legendario.
El pez que pescaron era un esturión blanco de 3 metros de largo que se cree que tiene más de 100 años. Los pescadores Steve, Mark, Nick y Tyler eran novatos en la pesca, pero su anzuelo atrapó algo descomunal. Pasaron casi 2 horas enrollando el pez y tras hacer algunas fotografías, lo devolvieron al agua. Fue una captura única en la vida, y un pez tan grande merecía ser devuelto a su hábitat natural. Este pez en particular medía unos increíbles 3 metros y pesaba 317 kilogramos. Era el pez más grande que ninguno de ellos había capturado nunca, y dado que no estaba marcado, nunca había sido capturado antes. Tras compartir los detalles de su captura en Facebook, los entusiastas de la pesca les felicitaron por su magnífica captura. Los esturiones blancos pueden vivir hasta 150 años y crecer hasta 600 kilogramos, lo que convierte a este pez en una captura extraordinaria. Sin embargo, para estos pescadores, podría haber sido un día más en la naturaleza canadiense. Antes de seguir, suscríbase con notificaciones y tendrá una suerte increíble el resto de la semana. Huesos masivos de mamut lanudo. En el año 2021, un grupo de mineros de oro de Yukon hizo un descubrimiento realmente asombroso en un yacimiento histórico de Yukon. Se encontró un tesoro de huesos de mamut en un estado de conservación magnífico. Algunos de estos huesos eran tan grandes que llegaban a tener casi la misma altura que uno de los mineros. Si imaginamos sostener los huesos en posición vertical, podemos deducir que los mamuts lanudos alguna vez deambularon por las vastas extensiones del norte de lo que hoy conocemos como Canadá, hace aproximadamente entre 30.000 y 40.000 años. Es muy probable que hayan llegado a Norteamérica cruzando el puente terrestre de Bering. Estos majestuosos herbívoros lograron prosperar en entornos fríos, secos y posiblemente sin árboles. Sin embargo, hace unos 10.000 años, los mamuts desaparecieron de la Tierra debido probablemente a una combinación de problemas medioambientales y al aumento de la caza por parte de los primeros humanos. Se cree que hubo un total de 3 mamuts descubiertos en la zona, lo cual nos da una idea de la importancia de esta especie en ese período de tiempo. A pesar de los avances científicos, la causa exacta de la muerte de estos 3 mamuts lanudos en concreto sigue siendo un misterio a día de hoy, lo que demuestra lo fascinante que resulta el estudio de estos animales prehistóricos. Canadá expide pasaporte a Santa Claus. En 2013, el gobierno canadiense ideó un divertido truco navideño al expedir pasaportes a Santa Claus y a la SRA, concediéndoles la ciudadanía canadiense. A pesar de que se cree que Papá Noel reside en el Polo Norte, que no es reclamado por ningún continente en concreto, el gobierno canadiense afirmó que el taller de Papá Noel y sus ayudantes se encuentran en la región ártica que está pegada al lecho marino canadiense. La emisión de los pasaportes fue esencialmente un truco de marketing para exhibir la seguridad y sofisticación de la última tecnología en pasaportes, demostrando que incluso Santa Claus puede utilizarla para sus viajes por todo el mundo. El acontecimiento se conmemoró con un desfile navideño en el que se pudo ver a Santa Claus agitando su pasaporte. Aún no está claro si se trató simplemente de un gesto desenfadado o de un movimiento estratégico para reclamar territorio en los fondos marinos. Sin embargo, países como Rusia y Noruega también compiten por reclamar todo lo que puedan del lecho marino, dado que la región ártica alberga una parte importante de los recursos naturales del mundo. Independientemente de la motivación subyacente, una cosa es cierta: ahora son oficialmente ciudadanos canadienses. Ruinas antiguas más antiguas que las pirámides. En 2020, unos investigadores descubrieron un antiguo poblado mientras exploraban una isla situada a unas 300 millas al norte de Victoria, en la Columbia Británica. Los expertos tropezaron con un tesoro de artefactos antiguos, incluidos anzuelos para pescar, lanzas y herramientas para hacer fuego. Pero quizá la revelación más significativa llegó cuando desenterraron un antiguo hogar para cocinar. Fue a través de este hogar como descubrieron que el asentamiento de la zona se remonta a unos asombrosos 14.000 años, lo que lo hace más de 3 veces más antiguo que las famosas pirámides egipcias. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la historia antigua y nos obliga a reconsiderar la cronología de la civilización humana en Norteamérica. La nación Haltsuk, un gobierno indígena de la zona, ha reivindicado durante mucho tiempo amplios derechos sobre la tierra basados en su historia ancestral.
Desafortunadamente, las reivindicaciones se basaban en relatos orales transmitidos por generaciones. Afortunadamente, después de años de lucha, han surgido pruebas sólidas. Antes se creía que los humanos ingresaron a Norteamérica hace 13.000 años a través de un puente terrestre desde Alaska, pero este descubrimiento sugiere que los primeros habitantes eran cazadores habilidosos que viajaban en barco. Este hallazgo ayudó al pueblo Haltzuuk a reclamar sus tierras nativas. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. El náufrago silencioso. Un misterioso joven fue descubierto en una playa de Nueva Escocia en 1854. Arrastrado por la corriente y gravemente herido, los lugareños lo rescataron y descubrieron que había sido amputado por encima de la rodilla y sus heridas selladas. A pesar de sus manos suaves y su atuendo aristocrático, era incapaz de hablar o comunicar su identidad. Cuando le preguntaron cómo se llamaba, solo pudo emitir unos gruñidos que sonaban a Jerome, así que así le llamaron todos. A partir de entonces, Jerome vivió en Nueva Escocia durante los 45 años siguientes hasta su muerte, sin que su verdadera identidad dejara de ser un misterio durante todo ese tiempo. Aunque se pensaba que podía proceder de una familia real, no había pruebas concretas que apoyaran esta teoría. Se creía que había perdido las piernas por congelación, lo que le hacía temer el frío. Disfrutaba de la compañía de los niños y de la música, aunque no estaba claro cómo era capaz de apreciar la música, ya que al parecer era sordo y mudo. Según otros, en realidad no era sordo, y con frecuencia hablaba consigo mismo o con otras personas. Si no era consciente de ello, parecía estar al tanto de todo lo que se decía a su alrededor, pero quizás eligió deliberadamente no hablar. La historia de Jerome se ha transmitido durante más de un siglo con diversas especulaciones y revisiones, pero el misterio de su verdadera identidad sigue sin resolverse. Un bebé mamut. Conozca a Nunchoga, el increíble bebé mamut que vivió hace más de 35.000 años durante la Edad de Hielo. Este bebé mamut conservado fue descubierto por un buscador de oro en el territorio canadiense de Yukon en junio de 2022. Nunchoga, que se cree que es una hembra de mamut, es ahora la especie de mamut más completa encontrada en Norteamérica y solo la segunda de su especie en el mundo. Mientras que los mamuts vagaron por la Tierra hasta hace 4.000 años, el viaje de Nunchoga terminó hace entre 35.000 y 40.000 años. Por aquel entonces, los mamuts, los caballos salvajes, los leones de las cavernas y los búfalos gigantes vagaban por Canadá. En relación con su edad, el nivel de conservación de este diminuto mamut es asombroso. Sin embargo, el mérito es del hielo. El medio ambiente es la propia criocámara de la naturaleza, preservando cada parte del cuerpo del animal, incluso su última comida de hierba. Se cree que solo tenía entre 30 y 35 días cuando quedó atrapada en el barro mientras pastaba cerca de su madre. El suceso, desde quedar atrapada hasta el entierro, ocurrió muy deprisa. Un destino bastante desafortunado para esta pobre criatura. Pero aún así, la muerte de Nunchoga contribuyó significativamente a nuestro conocimiento sobre los grandes mamuts que una vez vagaron por nuestro planeta. Primer asentamiento vikingo. En la punta de la gran península septentrional de Terranova se encuentra Lanzo Meadows, el emplazamiento del asentamiento vikingo más antiguo conocido en Norteamérica. La excavación del yacimiento, que data del siglo XI, reveló 8 estructuras de vivienda con entramado de madera idénticas a las encontradas en la Groenlandia e Islandia nórdicas durante el mismo periodo. El asentamiento constaba de 3 casas para vivir, una fragua y 4 talleres donde los colonos vikingos trabajaban la madera y el hierro, principalmente para reparar barcos. Como demuestran las pruebas, los habitantes del asentamiento acabaron adentrándose en la tierra, lo que concuerda con los relatos de la saga de Vinland. Las praderas de Lanzo son un importante yacimiento arqueológico que atestigua un hito único en la migración y el descubrimiento humanos, ya que se trata del primer y único asentamiento vikingo conocido en Norteamérica. La disposición de las habitaciones, las chimeneas y el estilo arquitectónico confirman que, efectivamente, fueron vikingos quienes vivieron allí. En el yacimiento se encontraron más de 800 artefactos de madera, metal, piedra, bronce y hueso, todos de origen nórdico.
Si nos tomamos un momento para apreciar la valentía de estos antiguos vikingos, no podremos evitar sentirnos asombrados. En el siglo XI, sin barcos ni tecnología moderna, estas gentes cruzaron todo un océano por la emoción de la aventura y la búsqueda de nuevas tierras, sin saber si alguna vez las encontrarían o se perderían en el mar para siempre. Nos ofrece una visión del pasado y confirma las historias de los exploradores vikingos relatadas en las sagas de Vinland. Extraño árbol torcido. En Saskatchewan existe un peculiar fenómeno natural conocido como arbusto torcido, una arboleda de álamos temblones que desafían el patrón típico de crecimiento recto hacia el sol. Esta anomalía botánica, situada cerca de Hafford, en la provincia canadiense de Saskatchewan, es la única arboleda conocida en el mundo de álamos torcidos, y tienen un aspecto increíblemente extraño. Verá, a diferencia de los álamos temblones habituales que se elevan hacia el cielo, los ejemplares de Crooked Bush exhiben una tortuosidad distintiva. Esta rareza, documentada inicialmente en la década de 1940, ha atraído anualmente la atención de innumerables visitantes para facilitar su exploración y preservar al mismo tiempo el delicado ecosistema. Una pasarela de madera permite a los visitantes navegar sin perturbar el nuevo crecimiento de los álamos temblones más extraños. Naturalmente, con el paso del tiempo, el aspecto nudoso de Crooked Bush ha dado lugar a numerosos cuentos y leyendas locales. Algunos lo atribuyeron a extraterrestres, otros a conejos gigantes que vivían entre los árboles y afectaban su crecimiento de manera poco convencional. Algunos teorizaron que se produjo una mutación genética que dio lugar a estos árboles torcidos. Sin embargo, cómo ocurre esto exactamente sigue siendo desconocido a día de hoy. Criatura misteriosa. Mientras paseaban con su perro por un lago del norte de Ontario, dos enfermeras se toparon con algo insólito. Su perro olfateó algo y les condujo hasta el cuerpo de un pequeño mamífero peludo que yacía boca abajo cerca de la orilla del agua. Cuando dieron la vuelta a la criatura para identificarla, se quedaron atónitos. La criatura tenía un espantoso rostro blanco y sin pelo, con colmillos blancos, y no se parecía a nada que hubieran visto antes. Tomaron unas cuantas fotos y dejaron el cadáver donde lo encontraron. Por curiosidad, las enfermeras colgaron las fotos en internet para ver si alguien podía identificar a la criatura. Pronto las imágenes se hicieron virales y la comunidad en línea se obsesionó con el animal desconocido. Todo el mundo tenía sus propias teorías y especulaciones sobre lo que podría ser. Algunos sugirieron que podría tratarse de un jabalí, una nutria o una comadreja mutante o deforme. Otros propusieron que podría tratarse de un mamífero subterráneo totalmente desconocido. La teoría más intrigante procedía de algunos grupos de las primeras naciones, los indígenas que antiguamente habitaban Norteamérica. Creen que podría tratarse de una rara bestia llamada Amahanacus, que significa el feo, y que se considera un mal presagio. Los investigadores que vieron la foto sugirieron que podría tratarse de un bisón americano. Sin embargo, el cuerpo de la criatura nunca se recuperó, y a día de hoy sigue sin estar claro qué era en realidad. Descubrimiento accidental de un dinosaurio. En 2011, un equipo de mineros de Alberta, Canadá, descubrió un cadáver de dinosaurio en sorprendentes buenas condiciones. Mientras excavaban con su excavadora, chocaron con algo sólido y excavaron con cuidado para encontrar los restos de un nautosaurio, una especie de dinosaurio con un caparazón similar al de una tortuga que cubría todo su cuerpo. El dinosaurio herbívoro medía aproximadamente 18 pies de largo y pesaba alrededor de 2.000 libras. Este importante descubrimiento es el único fósil que se ha encontrado en tan buen estado. A pesar de tener 110 millones de años, se cree que la especie nautosaurio se extinguió debido a que fue arrastrada por las aguas y se ahogó en las corrientes oceánicas. El caparazón exterior del dinosaurio protegía sus partes internas y en lugar de descomponerse, el cadáver se fosilizó. Este raro descubrimiento es significativo para la comunidad científica, ya que proporciona un excelente espécimen para la investigación y mejora nuestra comprensión de las criaturas prehistóricas. El proceso de excavación fue todo un reto, ya que los mineros carecían de los conocimientos necesarios para manipularlo adecuadamente y dañaron accidentalmente algunas de las partes del cuerpo. Se llamó a especialistas para que se hicieran cargo del proceso y lo desenterraran sin causar más daños.
Hoy el fósil está expuesto en un museo y se considera el fósil de dinosaurio mejor conservado jamás descubierto. Número 15. El dragón antiguo. En lo que probablemente sea uno de los descubrimientos más geniales jamás realizados en el mundo, una explotación minera de Canadá desenterró este milagroso fósil. Se trataba de un dinosaurio perfectamente conservado, y es el fósil de dinosaurio acorazado mejor conservado que hemos encontrado nunca. El dragón fosilizado parecía más una estatua que un fósil, e incluso tenía la piel y la armadura casi intactas. Este milagroso hallazgo conmocionó y asombró al mundo entero, y se dedicaron más de 7.000 horas a excavar y limpiar esta magnífica bestia. Se descubrió que este dinosaurio acorazado vivió hace la friolera de 112 millones de años, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos arqueológicos más descabellados con los que se ha topado nuestra sociedad moderna. Todavía no podemos creer lo parecido que es este fósil a un dragón, pero podemos imaginar que el Gran Norte Blanco sería el lugar donde los dragones van a descansar. Este antiguo monstruo medía unos 18 pies de largo y pesaba más de 3.000 libras cuando estaba vivo. Pero a pesar de su aterrador tamaño y su cuerpo acorazado, era herbívoro y aún conservaba en el estómago pruebas fosilizadas de su última comida. Canadá se encuentra en el extremo norte del mundo, bordeando la gran extensión helada. La naturaleza y los océanos de los alrededores son bastante intactos. Número 14. Fósil de Badlands. En Alberta, uno de los lugares más ricos del mundo en fósiles de dinosaurios, se descubrió un fósil increíble que antes se creía imposible. El esqueleto de un dinosaurio de 76 millones de años fue encontrado notablemente con trozos de piel todavía intactos. Es muy raro encontrar tejido blando en un fósil, ya que normalmente solo queda el esqueleto, pero los investigadores se sorprendieron al encontrar piel fosilizada de este joven hadrosaurio. El descubrimiento se hizo cuando un estudiante vio huesos con aspecto de ode que sobresalían de una colina. Y ahora los científicos están seguros de que todo el cuerpo fosilizado del dinosaurio juvenil se encuentra dentro de la colina. Excavaciones de esta magnitud tardan muchos años en completarse, y es probable que pase algún tiempo antes de que veamos el dinosaurio completo. Pero se expondrá en un museo cuando esté listo. La piel bien conservada en piezas del fósil nos hace emocionarnos por lo que descubriremos desenterrando el resto de la momia de dinosaurio. Número 13. Primer retorcimiento de la vida. Canadá no es ajeno a los fósiles locos que cambian todo lo que creíamos saber. Y este descubrimiento fósil demostró que podíamos estar totalmente equivocados sobre los orígenes de la vida en la Tierra. En el noroeste de Canadá se encontraron rocas antiguas con extrañas microestructuras tubulares. Se descubrió que eran los restos fosilizados de esponjas prehistóricas, lo que prueba que fueron las primeras formas de vida en la Tierra, solo que este descubrimiento se fechó 350 millones de años antes de nuestro origen registrado de la vida. Estas esponjas marinas tienen 900 millones de años, lo que las convierte en los fósiles de animales más antiguos jamás descubiertos. Este insólito descubrimiento cambia toda nuestra historia evolutiva y ha proporcionado a los científicos una increíble ventana a la historia de la vida en la Tierra. Número 12. La captura del siglo. Este pescador canadiense tuvo un día infernal cuando literalmente pescó la captura de su vida. Lo que rápidamente se hizo visible como un monstruo de 10 metros y medio de un pez fue capturado. Y este esturión es un dinosaurio viviente que lleva en el planeta muchos millones de años. Se especula que el enorme pez pesa entre 500 y 600 libras. Pero como el pez no estaba marcado, es probable que sea la primera vez en toda su vida que ha sido capturado por humanos. Esta fue realmente la captura del siglo en más de un sentido. Y este animal gigante de un siglo de edad ha existido durante más tiempo que la mayoría de la gente hoy en día. Está claro que todas las criaturas de edad van a esconderse en la naturaleza canadiense. Y las imágenes que capturó este afortunado pescador fueron compartidas y rápidamente acumularon millones y millones de visitas. Número 11. Las montañas humeantes. En las profundidades de la remota extensión septentrional de Canadá, justo en la costa del mar Ártico, una colección de columnas de humo resiste la prueba del tiempo. Lo que cabría esperar que fueran pequeñas erupciones volcánicas o voraces incendios forestales, no es exactamente nada de lo anterior, sino simplemente penachos de humo que llevan ardiendo muchos siglos. Esta agrupación de penachos de humo es en realidad el resultado de depósitos de carbón que prendieron llama hace muchos cientos de años
y nunca dejaron de arder. La costa ártica de Canadá es uno de los entornos naturales más limpios y prístinos del mundo. Pero estos montes ardientes añaden un poco de contaminación atmosférica a la zona. En algunas zonas se ha quemado tanto carbón que estas estructuras humeantes se derrumban sobre sí mismas por completo. Pero no hay duda de que las montañas humeantes de Canadá son uno de los lugares más mágicos y místicos del mundo, que inspiran asombro y maravilla a todo el mundo. Número 10. Misterio de Red Rock. Las rocas redondas de Red Rock son algunos de los fenómenos naturales más geniales de todo el mundo. Estas extrañas rocas se formaron hace muchos millones de años, cuando arena, calcita y óxido de hierro se formaron y desarrollaron alrededor de un pequeño centro, como una hoja o un hueso. Con el tiempo, los remolinos de agua y los depósitos añadidos hicieron los cantos rodados cada vez más grandes, añadiendo capas parecidas a cebollas que conforman estos enormes monolitos. Las rocas esféricas rojas que se encuentran aquí en Alberta son algunas de las más grandes jamás encontradas en el mundo y son maravillosas piezas de historia que se erigen como testimonio del paso de miles de años. Es sin duda una de las cosas más increíbles que hemos visto y una visita obligada cuando se visita el Gran Norte Blanco. Los muchos misterios de Canadá lo convierten en uno de los lugares más cautivadores del mundo, y ver un sitio antiguo como este de primera mano es definitivamente una de las cosas más emocionantes que uno puede hacer. Red Rock Coulee es una zona protegida que ahora es un popular destino turístico. Número 9. Isla Temblorosa. Los rápidos de Naquato, en la Columbia Británica, son muy famosos, y una diminuta isla en medio de estas furiosas corrientes es uno de los lugares más aterradores. Los rápidos más feroces de este lugar son los más rápidos del mundo, con una media de más de 20 nudos por hora. Las corrientes en los rápidos de Naquato y alrededor de la isla Tremble son tan tumultuosas que se puede sentir físicamente cómo tiembla la isla cuando se está sobre ella. Se trata de una experiencia terrorífica a la que no estamos seguros de querer apuntarnos, y solo hay un intervalo de 3 minutos durante el día en el que las corrientes hacen que sea seguro que un barco se acerque a la solitaria isla. Sin embargo, esta zona es todo un laberinto de canales y lagunas de cientos de kilómetros de longitud que acaban desembocando en el océano. Lo raro de los rápidos del Naquato es que es como un río que fluye en ambos sentidos, y si predices correctamente las corrientes, puedes montarte en ellos en ambas direcciones. Número 8. Cachorro de Chile. La extensión helada del Yukón ha sido un punto caliente de descubrimientos paleontológicos, pero un minero que excavaba el paisaje helado descubrió algo realmente maravilloso. Bajo el hielo, el permafrost ha estado escondiendo un cachorro de lobo. Perfectamente conservado y con casi 60.000 años de antigüedad, se trataba del lobo fosilizado más extraordinariamente intacto que se haya encontrado jamás, y los científicos llegaron a la conclusión de que este cachorro de lobo tenía apenas 7 semanas. El estado del cachorro momificado es absolutamente increíble, ya que todas las partes de su cuerpo están intactas y lo único que le falta son los ojos. Los científicos pudieron determinar por el contenido de su estómago que tenía una dieta muy rica en pescado, pero, curiosamente, este espécimen no tiene ninguna relación con los lobos actuales que habitan la zona del Yukón, lo que significa que la población de lobos grises a la que pertenecía este cachorro fue aniquilada por completo en un momento dado y sustituida por otra. Este notable hallazgo nos ha proporcionado increíbles conocimientos sobre la última edad de hielo y destaca como una de las cosas más espectaculares jamás encontradas en Canadá. Número 7. Foso de Sarlacc. En lo más profundo de una de las zonas más remotas de la Columbia Británica, un piloto de helicóptero observó una extraña formación en el suelo que rápidamente se hizo famosa por ser una de las cuevas más antiguas y fascinantes de Canadá. La gigantesca cueva podría ser la mayor del país y fue bautizada como el Foso de Sarlacc gracias a su parecido con la guarida de las criaturas de la Guerra de las Galaxias. Como la cueva se descubrió hace poco gracias al retroceso de los glaciares, aún no hay forma de determinar con exactitud la edad de esta cueva prehistórica. La cueva recibirá un nombre oficial tras consultar con las Primeras Naciones, pero los científicos han estado ansiosos por explorar esta cueva demencial. El hecho de que esta cueva sea completamente vertical y que desde arriba se mire a un abismo escarpado
hace que sea excepcionalmente difícil entrar en ella, y solo un puñado de valientes investigadores lo han intentado. El vacío de esta cueva probablemente esconde muchos más secretos antiguos que están a la espera de ser descubiertos. Número 6. Leviatán hinchado. Un pintoresco pueblo canadiense se vio asaltado por el cadáver de una ballena azul que apareció en su paseo marítimo. La blob hinchada era casi el doble de grande que una ballena normal y amenazaba con explotar en cualquier momento. La pobre criatura fue avistada en la costa de Canadá y rápidamente la gente empezó a hacer cola para ver este espectáculo único en la vida. Sin embargo, deshacerse del cadáver de la ballena se convirtió rápidamente en un problema, ya que la pequeña ciudad de 600 habitantes no tenía medios para deshacerse de forma segura de la ballena a punto de explotar, mientras que las autoridades mantenían que era responsabilidad de la propia ciudad. A pesar del desagradable olor que empezaba a desprender, no deja de ser triste ver a una ballena en peligro de extinción en la playa y se descubrió que había muerto aplastada por el hielo del océano. Se aconsejó a los turistas que observaran el espectáculo desde una distancia prudencial, por miedo a que la ballena explotara, pero afortunadamente la escena sirvió para concienciar sobre la conservación de estos hermosos gigantes marinos. Número 5. Tranquille Sanatorium. Tranquille Sanatorium es un lugar con una profunda y oscura historia que resuena a través del tiempo y que ahora permanece abandonado frente al paso del tiempo. Los edificios se construyeron originalmente como hospital y retiro para enfermos de tuberculosis, pero después de muchos años, se convirtió en un manicomio que rápidamente adquirió una reputación aterradora. Las cosas sucedían aquí como en cualquier manicomio de ancianos, y los pacientes eran sometidos a menudo a un trato horrible. Ahora es una escalofriante propiedad abandonada en la que los turistas pueden reservar una estancia para explorar las ruinas olvidadas. Hay espeluznantes túneles subterráneos que conectan los diferentes edificios, y hay un gran número de personas que han experimentado importantes encuentros paranormales aquí. Se dice que los edificios y los túneles olvidados que recorren esta propiedad están muy embrujados, por lo que es un lugar que preferiríamos no explorar de noche. Toda esta zona tiene una atmósfera muy escalofriante, que alude a los horrores que han visto estas paredes. Número 4. El guardián de Badlands. El guardián de las Badlands es una figura de la naturaleza canadiense que solo se descubrió cuando el hombre surcó los cielos y dominó las imágenes aéreas. Lo que los científicos trataron de explicar como un fenómeno de erosión natural se convirtió rápidamente en una sensación internacional. Cualquiera que tuviera ojos podía ver el extraño parecido que tenía esta figura con un jefe nativo americano que miraba directamente hacia el oeste. La figura se conoce como el guardián de las Badlands y es sin duda una de las estructuras antiguas más interesantes que jamás hayamos visto. En cuanto a la edad de este extraño dios del cielo, nadie lo sabe con certeza, pero los expertos afirman que esta estructura tiene como mínimo un par de cientos de años. Esta magnífica talla de un jefe indígena con tocado lleva vigilando las llanuras de Alberta tanto tiempo como cualquiera de nosotros puede imaginar, y ha resistido la prueba del tiempo frente a la erosión natural y los cambios del paisaje en la vasta extensión de Canadá. Destaca como uno de los vestigios antiguos más dramáticos y magníficos dejados por una antigua civilización. Número 3. Ardiente Phantom Quebec. Es el punto caliente ovni de Canadá, y esta reciente filmación se ha vuelto viral, ya que una familia francesa no podía creer lo que veían sus ojos al ver lo que solo podemos explicar como un ovni. No se trata de un ovni cualquiera, ya que la imagen muestra claramente uno de los encuentros con una nave extraterrestre más detallados y de mayor resolución jamás captados. El objeto se ve suspendido en el aire como si mostrara propiedades antigravitatorias, y no podemos ver ningún medio aparente de propulsión. El extraño objeto emite destellos rojos brillantes en el cielo, lo que elimina la posibilidad de que se trate de cualquier aeronave normal que conozcamos. Este espeluznante encuentro da un giro hacia lo peor cuando la nave se incendia inexplicablemente. La nave desapareció pronto de nuestra vista, y aún no hemos recibido ninguna explicación oficial sobre lo que era este objeto volador tan extraño, pero está documentado en los registros canadienses de avistamientos de ovnis. Se trata de una de las cosas más espeluznantes que jamás se hayan visto en Canadá, y esta reciente filmación es una de las cosas más desconcertantes y misteriosas que hemos visto en bastante tiempo. Número 2. Montículos astronómicos.
En las profundidades de Quebec, queda una colección de montículos y misteriosos trabajos en piedra que constituyen uno de los descubrimientos antiguos más interesantes y extraños del mundo. Se sabe con exactitud la antigüedad de estas piedras, pero se sabe que los humanos habitan Quebec desde hace más de 11.000 años. Estos montículos se alzan en un pequeño páramo rocoso al noreste de Montreal, pero es muy probable que se construyeran durante el periodo en que esta zona albergaba las orillas del mar de Champlain. Este círculo arqueoastronómicos de piedras y el montículo piramidal son uno de los lugares más interesantes de Canadá para visitar y nos ofrecen una ventana única a un mundo perdido hace mucho tiempo y a una antigua civilización completamente borrada de la existencia y perdida en el tiempo. Es probable que estos montículos tuvieran un significado cultural para los antiguos pueblos que vivieron aquí y ahora se erigen como vestigios solitarios y cubiertos de maleza de una historia olvidada hace mucho tiempo. Número 1. El Stonehenge de Canadá. Las praderas azotadas por el viento del remoto Canadá revelaron uno de los descubrimientos más mágicos, más antiguo que el Stonehenge y anterior a las primeras civilizaciones nativas conocidas de Norteamérica. El Stonehenge canadiense es un conjunto de formaciones rocosas en espiral que se ha descubierto, reutilizado y abandonado continuamente durante miles de años. Los nativos Blackfoot de la zona llegaron a tener muchos mitos y tradiciones en relación con estas rocas espirituales, pero según estas antiguas leyendas, fueron construidas por un pueblo anterior a ellos. Está claro por qué un grupo nómada necesitaría un templo estelar, pero este descubrimiento fue datado como los anillos de piedra más antiguos e intrincados de Canadá que alguna antigua civilización desconocida utilizó para seguir el rastro de las estrellas. Este descubrimiento prehistórico tiene al menos 5.000 años, pero podría ser mucho más antiguo. El misterio que se esconde tras esta estructura de piedra ha resonado a lo largo de los siglos, y nadie puede negar el increíble significado espiritual de este antiguo lugar. Así concluye nuestro alocado viaje por Canadá, y lo que se ha encontrado en el segundo país más grande del mundo es absolutamente espectacular. Solo podemos imaginar qué otras pistas de la historia se esconden en la remota naturaleza de Canadá. Pero por ahora, no dejes de ver nuestros otros impresionantes vídeos que están flotando en pantalla ahora mismo. Hasta la próxima.